Vamos a empezar con nuestra charla de ¿tu transformación digital necesita el software libre o no? Primero me presento un poco. Mi nombre es David Ordóñez, graduado de la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá. Soy ingeniero de sistemas, trabajo como Agile Coach y facilitador en este momento en una empresa chilena que se llama Inspirit. Me pueden encontrar en todas las redes, LinkedIn, Facebook, Twitter, GitHub, etcétera, como David OD, como lo ven ahí, DE y latina B grande Y OD, también mi sitio web, davidod.co. Para quienes quieran conocer un poquito más de mí, soy parte de las personas que en un principio creamos la comunidad de cultura libre de Fusagasugá e iniciamos con esta aspiración de impulsar el software libre en Fusa, y ahora estamos retomando, luego de varios años viviendo en Chile, retomando un poco el espacio de generar este evento gracias a la oficina TIC de la alcaldía y a las personas que han manifestado su interés. Me disculpan si en algún momento estoy mirando por alguno de los lados, también estoy apoyando un poquito con la logística del evento, entonces trato de estar pendiente en lo posible. Muy bien. Vamos a partir entonces con el tema que nos convoca. ¿Tu transformación necesita del software libre o no? Esa va a ser la pregunta que vamos a intentar responder. Bueno, primero una consideración antes de partir, que seguramente muchos ya conocen, pero que es importante declarar al principio, y es esta diferenciación entre software libre y open source. Algunos la conocerán, voy a hacerla muy, muy resumida, que tiene que ver con el foco que tiene el software libre, que es fundado por la Fundación del Software Libre, es fundada por Richard Stallman, y ayuda a desarrollar este concepto y a movilizar la comunidad en torno al software libre, basada en cuatro aspectos fundamentales, 4 principios del software libre. Mientras tanto, más adelante en el tiempo, surge la iniciativa Open Source, que pretende, como su nombre lo dice, que el código o que las fuentes sean abiertas. Ambas implican una declaración de licencias que comparten de alguna manera el resultado final bajo enunciados distintos. Open Source genera una serie de ítems que declaran las características que debe tener un producto que es libre. El software libre declara estas cuatro cosas importantes en el software libre. Ambas son compatibles. Si algo es open source, se podría entender que es software libre en términos del uso que se le puede dar o de cómo podemos acceder a él, y viceversa. Esta consideración es importante. Yo en esta charla me voy a referir a ambos de forma un poco indistinta, ¿vale? Sobre todo por fines prácticos, porque el foco de la sesión es otro. Si bien esto podría tener mucha profundidad, me voy a enfocar sobre todo en entender un poco ambos, como este resultado final igual que genera, lo voy a manejar de esa manera. Ahora, por el otro lado, por la transformación digital, también tenemos una consideración importante. Me gusta a veces representarla un poco con este meme, que lo vamos a leer rápidamente. Estamos en un escenario en una empresa en transformación digital. Dicen, ¿están listos para empezar nuestra reunión sobre transformación digital? Y le dicen, no podemos ver la presentación. Entonces les preguntan, ¿necesitan bajar el plugin de video? Y si estamos limitados a, voy a decir IE7. Ok, intenté enviarles la presentación por correo, pero rebotó. Sí, no, nuestro límite es de 1 mega. Dropbox o WeTransfer, y se está bloqueado por nuestro firewall. Google Docs, risa, ¿qué? No sé cómo hacerles una presentación. Y si la mandas por fax, es un poco una exageración de las dificultades que son muy serias que implica el entorno. El proceso de transformación digital hoy está bastante entrampado en cosas todavía bastante esenciales en algunas empresas, donde este chiste no es tan chiste, donde yo personalmente he tenido que vivir este escenario de la transformación digital, quizás no llegando hasta la parte del fax, pero donde el uso de herramientas digitales es una complejidad, y tal vez en el escenario de pandemia esto se ha visto desafiado y se han visto un poco obligados a cambiar un poco escenario. También de cara a la charla, voy a tomar en cuenta que esto es parte del proceso, de hecho lo es parte del proceso, pero cuando lo vamos a relacionar con software libre es importante desligarnos un poco de esta limitación del proceso o del estado en el que están actualmente las transformaciones digitales en las que ustedes puedan estar, ¿vale? Entonces, en función de eso, también como consideración importante, independientemente de eso, vamos a empezar a ver ese blindaje o esa conexión que empieza a tener el software libre con las transformaciones digitales.
La pregunta es, ¿qué rol tiene el software libre en la transformación digital? ¿O por qué estamos hablando en un clisol de transformación digital? Eh, Voy a hablar de forma ultra simplificada porque quiero que la charla sea práctica, que sea para todo público, para todas las especialidades. Voy a introducir algunas cosas técnicas en forma muy superficial y básica que a lo mejor siento en profundidad. Hay muchos matices que es importante aclarar en una charla profunda, pero que en esta más generalista a lo mejor los voy a obviar, para que de pronto quienes son más técnicos y conocen en profundidad algunas de las herramientas que voy a mencionar no se vayan a incomodar, y los que no también puedan, tampoco se incomoden un poco si menciono algo un poco más técnico. Trato de hacerlo lo más amigable posible para que se pueda entender para todos o todos los que se pueda. Y mirando un poquito en paralelo, ya. En mi experiencia, he tenido la oportunidad de pasar por muchos sectores de muchas empresas, la mayoría muy grandes, en procesos de transformación digital. He estado mucho en la consultoría, he trabajado en aeronáutica, he trabajado con empresas de aerolíneas, en telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones, mucho trabajo en la banca. Los bancos están hoy, son probablemente algunos de los sectores, uno de los sectores más interesados en vivir ese proceso de transformación digital. Y también he trabajado en el sector de retail, que a veces para algunas personas más nuevas en la terminología de la mujer retail puede ser enredado, tiene que ver con todos estos supermercados y cadenas comerciales que venden productos para personas, ¿vale? Los que venden productos para personas. Y hay un largo etcétera de empresas en las que he tenido más o menos dedicación en diferentes rubros que no vale la pena detallar ahora a continuación. Y a partir de este proceso y de esta experiencia, también con procesos de transformación digitales en diferentes partes del mundo, algunos directamente, otros no tan directamente, sino a través de otras personas, compartiendo con colegas, compartiendo sus desafíos o documentándome en charlas como esta que ellos mismos hacen hacia la comunidad, por otros temas. Casi no he visto mucho que tenga que ver con software libre, pero asociado a su transformación digital. Y tengo una conclusión para mí, que es que el software libre está presente en toda transformación digital. Para mí, el software libre está presente sí o sí en toda transformación digital. Y eso nos plantea la pregunta, ¿es requisito el software libre para su éxito? Es lo que yo quiero que respondamos con la conversación que voy a plantear ahora. Partamos entonces por algo que puede ser un poco abrumador para muchos, que es un ejemplo en construcción de productos. Y es que la construcción de productos hoy abarca un gran grueso de los procesos de transformación digital y de las necesidades que tienen las empresas. Gran parte de estos productos, hablando de transformación digital, son productos digitales. En el rubro en el que yo me muevo, hay un concepto, recuerden lo de sobresimplificado todo, que es llamado DevOps. DevOps es uno de los elementos clave para el proceso de transformación digital en la construcción de productos y está sobre todo relacionado a todo el ciclo de vida por el que pasan los productos. En este dibujito del infinito podemos ver un poco el flujo por el que pasa, que parte por un plan, luego viene la codificación, luego viene como el build o la generación del ejecutable de alguna manera, la consolidación del paquete o del producto, luego vienen las pruebas, luego está la liberación de ese producto, que es el release, que es el sacar ese producto a que la gente lo pueda consumir, que es, en realidad esta parte acá está segmentada. Entonces acá tenemos el release como el empaquetado para que quede listo para salir, el deploy sería enviarlo, ahora sí para su consumo, ya disponible para los clientes, y la operación sería, estando disponible para los clientes, cómo lo mantenemos funcionando. Y por último tenemos el monitoreo, y en el monitoreo hablamos un poco de cómo se está comportando este producto realmente que estamos entregando a los clientes. El set de herramientas que ustedes ven alrededor, puse con transparencia algunos que no son tan claros, que tienen diferentes licencias o que no son tan directamente así, pero todos de alguna manera están vinculados con el ecosistema de software libre. Y no solamente están vinculados de alguna manera, sino que son core y son clave, y los he visto repetirse una y otra vez en muchas organizaciones. Gran parte de estas herramientas son fundamentales o son de las mejores directamente para varios de los procesos que vivimos en las transformaciones digitales. Acá, para que no se vayan a sensibilizar algunos, igual vamos a mencionar un poquito de qué trata, algunos de ellos, no todos porque son muchos. Pero vemos herramientas para todo este ciclo de vida.
Y si partimos por la planificación, una de las herramientas que más ha destacado en los últimos años, que me parece personalmente muy bonita sobre todo, que es algo importante y a veces algo difícil de conseguir en la experiencia de los usuarios en los productos, está Taiga. Taiga es una herramienta que te permite gestionar tu proyecto o tu producto, la construcción. Muchos tendrán o habrán escuchado el concepto de tableros de tareas, o el cómo gestionas el proyecto, quién hace qué cosa, en qué tiempo quieres entregar algo o construirlo. Entonces entra Taiga. Luego viene la codificación. Y en la codificación tenemos herramientas como Git. Git y Subversion, que ahí hay plataformas que en realidad lo que hacen es implementar o hacer una implementación de Git o Subversion, son gestores de código. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar de traducir muy en natural? Los productos que ustedes ven, esta videollamada, esta transmisión, para que fuera posible se tuvo que escribir primero en un lenguaje más plano. Y ese lenguaje plano es el código. Y ese código se tiene que gestionar de alguna manera porque cambia constantemente. Git, antes Subversion, ahora sobre todo Git, que creo que es el más adecuado en el momento, nos ayuda a gestionar ese código para que sea ordenado. ¿Bien? Luego, el cómo gestionamos ese código desde nuestra interfaz, es decir, ustedes me están viendo, por ejemplo, por Facebook Live, pero yo estoy transmitiendo aquí desde mi lado con Zoom. Ya, cuando tú estás programando código, se gestiona a través de Git y llega a un servidor que luego vamos a ver, pero a este lado de quien construye hay algunos editores de código. Acá hay uno de los paradigmas más grandes del software libre y es que Visual Studio Code es un producto de Microsoft que en los últimos años con el cambio de CEO, compró GitHub, por ejemplo, que era uno de los centros emblemáticos de gestión de código de Git, implementando Git, y se ha vinculado mucho al software libre porque ahora depende más de él. Entonces liberaron este producto que en mi opinión es uno de los mejores en el momento para programar, llamado Visual Studio Code. Acá hay muchos matices y recuerden esto de que estoy sobresimplificando, porque hay cosas como las marcas y eso que no se liberan con licencias libres, pero el producto como tal se libera. Luego tenemos Eclipse. Eclipse también es una herramienta muy reconocida y muy utilizada por muchísimos años y tenemos herramientas como NetBeans, que es probable que quienes participan en la construcción de productos hayan utilizado por muchísimo tiempo. En este punto creo que se pone aún más interesante porque aún estamos hablando de herramientas esenciales, algunas intercambiables, también tenemos Atom, que es un editor de código totalmente libre, pero acá empezamos a hablar de otro tipo de herramientas que son creadas para facilitar la creación. Entonces, para facilitar la creación, surgen herramientas como Webpack, Maven, NPM, Ant, Gulp, Node.js, Angular, son bien distintas, sí, tienen funciones bien distintas, de automatización sobre todo. Yo creo que diría que lo fundamental es reducir la cantidad de trabajo manual, aplicar o generar productos sobre nuevas infraestructuras y automatizar cosas, pero de implementación como tal, de build, que es lo que llamamos aquí. Y luego viene el testeo. El testeo me parece muy interesante porque yo diría que probablemente el testeo es uno de los más vinculados al software libre. El testeo de productos, el cómo nos aseguramos de que el producto esté bien hecho antes de que llegue a ustedes, antes de que llegue a los usuarios, empezó a impulsarse mucho el paradigma de la automatización de pruebas. Es decir, algo que antes hacíamos a mano, de ir y ver si funciona, y lo repetíamos 1000 veces para productos que crecen hasta el infinito. Lo hacíamos a mano, empezó a verse la necesidad de hacerse automatizado. Tengo que declarar que muchas de estas herramientas y muchos de estos conceptos no son nuevos, pero están más vigentes que nunca. Y la gran mayoría de herramientas de testeo son libres, están hechas con el código abierto y cumplen estos principios y son cruciales para el despliegue de productos de calidad por sobre todo. Es uno de los procesos que están viviendo muchas empresas hoy, el proceso de automatizar sus pruebas de distintos tipos. Acá también tenemos un universo gigante, podríamos hacer una charla de eso, pero hay de distintas formas. Luego viene el empaquetado y el correr varios procesos que son necesarios para que el producto llegue a ustedes, para que llegue a los usuarios, si ustedes vienen del mundo más técnico. Y toman todos estos elementos que te automatizan una parte y los ejecutas con una herramienta que la podríamos también sobresimplificando, hablamos de integración continua, que lo que hace es correr automáticamente muchas veces una serie de procesos. Entonces, muchas veces cada vez que tú haces un cambio en tu código, recuerden, aquí arriba, cuando haces un cambio, corre, reempaqueta y vuelve y lo sube.
¿sí? Y vuelve y lo hace visible para ustedes. Entonces corre, empaqueta, corre pruebas, no se rompió nada, que todo esté funcionando. Verificamos que se corra el servidor, verificamos que es donde va a funcionar el producto, verificamos una serie de procesos esenciales de calidad, esenciales que en transformación digital curiosamente están en proceso en muchas empresas, pero que son realmente esenciales para hablar de productos de calidad hoy. Y eso lo usamos con herramientas como Jenkins. Jenkins es, yo creo, histórica, es una de las más potentes, todavía es muy usada hoy, es de las más versátiles y al ser libre también ha permitido muchísima flexibilidad. Tal vez no es la más fácil, pero diría que es una de las más relevantes en este ámbito. Y con esto automatizamos el proceso de llegar al lugar o a la cajita donde ustedes lo van a ver. Si yo les pongo un ejemplo, la página del Flisol está hecha en HTML básico, que es una tecnología más básica web. Está conectada con GitLab, utiliza Git, yo personalmente utilizo Visual Studio Code para cargar mi código ahí. Luego automáticamente ejecuto algunos procesos, en este caso son súper simples, para que todo este proceso corra y el sitio web pase a producción. Si ustedes vieron, hoy tuvimos algunos ajustes de agenda, por ejemplo. Entonces voy, edito la agenda, simplemente subo mi cambio a GitLab, por ejemplo, y este proceso automáticamente me lo pone en producción y ustedes entran hoy a fusa.flisol.info y ven la última información actualizada. Sin que yo tenga que ir a mano a moverlo. Y aquí para algunos sonará raro, pues, eso no es automático. Por defecto, no, no es automático por defecto. Hay que hacerlo automático y requiere algún proceso con más o menos sofisticación según el producto del que estemos hablando. Y la automatización hoy es clave en ese proceso. Luego tenemos aquí algo muy interesante en el deploy y es que hay herramientas como Docker, Kubernetes, que son herramientas que han ido surgiendo y podríamos considerarlas modernas en este ámbito, que están basadas en algo que se llama LXC, que es la virtualización de contenedores de Linux más básica, por decirlo de alguna manera. Lo que hace Docker, lo que hacen, bueno, Kubernetes utiliza Docker, Docker utiliza LXC, y lo que permite es trabajar sobre computadores, para sobresimplificarlo nuevamente, virtuales. Luego vamos a ver un poquito más de esto. Y esto, la L es de Linux. Luego tenemos algunas otras herramientas para operar, para mantenerlo funcionando y funcionando adecuadamente. Y luego tenemos herramientas de monitoreo, que también podemos ver aquí. Grafana probablemente es una de las más destacadas en open source para monitorear cómo se está comportando tu producto. Y ya no se trata solamente de poner un producto en producción. Hoy la transformación digital es necesaria porque hacer productos de calidad que la gente quiera usar requiere sofisticación. Y esa sofisticación requiere que tú entiendas a los clientes, que tú entiendas cómo está funcionando tu producto y atender los detalles. Entonces, el que yo sepa cuántas personas están conectadas, por ejemplo, a este live en este momento, o el que yo pueda verificar una serie de cosas, es fundamental en este proceso. Bien, luego de monitoreo, pues reinicias. Este es un flujo que es un infinito porque ocurre continuamente. Todo el tiempo planificamos qué vamos a hacer, lo empezamos a construir, automatizamos procesos para que sea de calidad, lo desplegamos y ustedes hacen clic en actualizar en su tienda de aplicaciones, por ejemplo, para ver ese producto y usarlo. Y mientras ustedes lo están usando, hay herramientas y personas viendo cómo lo están usando y cómo mejorarlo. Entonces vemos en todo el ciclo de vida de productos el software libre. Ahora, continuando, luego de este proceso, tenemos otro ejemplo que viene de las tecnologías más básicas en las que todo esto funciona. Estamos yendo a un nivel más abajo. Y son, por ejemplo, lenguajes de programación como Ruby, Python o PHP. PHP no le gusta a algunos, pero el 80% probablemente de la web todavía está en PHP. Es una de las tecnologías que ha estado ahí, como un lenguaje que ha estado vigente para gusto o para disgusto. PI es libre. Luego están tecnologías como Python, que hoy están siendo claves en muchos procesos de transformación, sobre todo en temas como análisis de datos, todo lo que es analítica de datos, machine learning, big data. Python está tomando un rol crucial en este tipo de cosas. Y Ruby, que fue uno de los pioneros y uno de los más destacados en el ámbito de programación unitaria o programación de pruebas automatizadas que vimos antes, desde el mismo
es de la misma extensión del lenguaje. Luego tenemos bases de datos que son históricas, como MySQL o Postgres, que MySQL ahí tuvo un tema de licenciamiento, entonces transiciona un poco a MariaDB, que es la versión que lo mantiene libre. MongoDB, que en tecnología hablamos de algo que se llaman bases de datos no relacionales. MongoDB vino a impulsar este tipo de bases de datos. No voy a entrar tampoco en profundidad, tampoco es la idea, pero también transformó la forma en la que trabajamos con los datos de los usuarios. Cuando ustedes entran a alguna página, algún portal con sus datos, estos quedan almacenados en alguna parte, son estas bases de datos, y la forma de almacenarlos varía. Y esto, si bien no es que sea open source o software libre, los estándares web, su característica de apertura ha sido clave en la evolución tecnológica de los últimos tiempos. JavaScript, por ejemplo, ha permitido un sinfín de herramientas y de evoluciones tecnológicas que hoy está, diría yo, comiéndose el mundo de la tecnología y de la construcción de productos. Este JS es de JavaScript. Si bien el estándar, hay un tema ahí, porque empresas han violado el estándar por un tiempo para hacer sus cosas, implementaciones distintas, estos estándares. Muchos de estos son experimentos en realidad, están probando, algunos no lo hacen de la forma más ética, pero otros lo hacen experimentando, incorporando nuevas funciones que luego, a partir de esa experiencia, se incorporan en los estándares. Entonces es un proceso que al final se hace colaborativo. Ahora, lo que ustedes hagan con estos estándares, su implementación la pueden licenciar de diferentes maneras. Por eso que por defecto no es que sean libres. Pero todas estas son tecnologías de base en los procesos de transformación digital actuales. Aquí quiero dar un ejemplo más específico porque me parece demasiado interesante, que era el que les venía contando de LXC, que viene de Linux, que es una virtualización de máquinas con Linux, por simplificarlo también mucho. Docker utiliza LXC, luego Kubernetes orquesta Docker y hace muchas más cosas, pero podemos decir que ayuda a que haya muchas máquinas virtuales que puedan estar viviendo y muriendo, y OpenStack, que también complementa todo este proceso. Acá hablamos de infraestructura porque todo lo que nosotros construimos tiene que quedar en alguna parte. Entonces, uno de los aspectos más interesantes es en infraestructura con estas herramientas. Antiguamente se hablaba de servidores mascota como máquinas. Todo lo que nosotros vemos hoy, todo esto está en aparatos físicos como nuestros computadores o nuestros celulares, por sobresimplificarlo también. Estos aparatos, en un grado más de un nivel mayor, con mejores elementos internos, eran utilizados como servidores. Los servidores es donde se almacena todo lo que después vamos a usar o consumir como producto digital. Y lo llamábamos servidores mascota. Los servidores mascota tienen muchas particularidades, y es que, por ejemplo, solían tener un nombre. Ya quienes trabajan en TI, esto es súper específico, van a ver que tienen nombres sus servidores. Ustedes no lo saben, pero cuando ustedes ven una instancia de algún portal que ustedes accedan a algún producto que consuman, por dentro hay una máquina que tiene un nombre, como una mascota. Son únicos, especiales e importan porque son normalmente sistemas que hay que mantener, hay que hacerles actualizaciones, y hay que estar cuidando, y algo falla y ustedes dicen, se cayó tal cosa, se cayó X portal. Entonces hay que ver porque está soportado en un aparato que lo sostiene, simplificándolo, recuerden. Y entonces si se enferman los cuidas, los mimas. Y también los llaman snowflake, que es como este copo de nieve que tiene dos características. Uno, cada copo de nieve, si no lo sabían, es único. Ningún copo de nieve es igual a otro. Y si tú lo tocas, desaparece. Es decir, son muy delicados. Y hay que cuidarlos mucho, como venía diciendo antes. Este paradigma de infraestructura sobre el que está soportado, hoy funcionan muchas cosas así. Se está transicionando a algo que se conoce como servidores ganado. O que son máquinas también que funcionan de otra manera, con la metáfora del ganado. Pido por favor que aquí no se vayan a ofender de pronto algunas personas, la metáfora es simplemente útil para la explicación. Pero la forma en cómo funcionan estos servidores es que tienen un código, no tienen un nombre, tienes un código, un número, básicamente. Tú puedes tener muchos idénticos, es como si tuvieras N.000 máquinas, entre comillas, no aclaro por qué. Entonces son todos idénticos. Si se enferman, los reemplazamos. Es como si yo cambiara mi computador por el otro, desenchufo uno, enchufo el otro y listo. Si necesitas más, compras más. Entonces ya tengo aquí otra máquina, si quiero otro, compro otro, compro otro, compro otro. Ahora, todo esto dice como inviable, súper costoso. Si yo cómo hago que este computador sea igual al siguiente, yo cómo hago que
Si cambio, se me dañó el computador, cambio otro, así de fácil. O si necesito otro, lo compro y listo. Eh, Esto es porque todo esto es virtual. Y es ahí donde entran todas estas herramientas de abajo. Son realmente infraestructuras múltiples compartidas que además tienen virtualizaciones múltiples compartidas que se crean y destruyen sin piedad, por decirlo de alguna manera. Es decir, hoy ustedes me están viendo por este medio, hoy Facebook está ahí y ustedes sin darse cuenta están pasando, probablemente están haciendo una actualización en Facebook de un botón y ellos están levantando una nueva instancia, haciendo que tú empieces a ver esta nueva instancia y matando esta. Por eso le dice servidores ganados. Como es una nueva vaquita. Y así sucesivamente. Actualizar, en vez de yo actualizar con cuidado, si ustedes están en alguna empresa de tecnología donde dicen hay que actualizar en la noche o a medianoche, o todo esto es porque todavía no han hecho esta transición. Porque cuando haces esta transición, este tipo de, ojo, estoy sobresimplificando, es muchísimo más fácil, tú puedes pasar el producto a cualquier hora del día porque tú lo que haces es redirigir a las personas a otro lado y cuando ya no haya nadie aquí, lo matas y ya ellos de forma transparente están en este nuevo servidor. Entonces también los llaman, también son conocidos como Phoenix, es decir, son inmutables. Y aquí tenemos algo súper curioso porque uno diría, no son fáciles de actualizar. No, no son fáciles de actualizar, son fáciles de reemplazar. Entonces tú creas uno y queda así. Y si necesitas una mejora, añadirle algo, no como en el otro que tenías un problema o se enfermaba, lo reparabas, no. Tú pones uno, rediriges a todos y matas ese. Aquí es un poco cómo funciona. Este concepto tan básico que vemos aquí está soportado fundamentalmente, algunas de las principales son estas herramientas que vemos aquí, son software libre y son cruciales hoy en la transformación digital de cualquier compañía. Les agradezco mucho si alguien puede ver, si alguien me quiere comentar y eso, bienvenido, cualquier observación o lo que sea. Ahora, tenemos un ejemplo más y voy a tratar de también explicarlo lo más claro posible, que es el de los MVPs. Un MVP es un mínimo producto viable. Para quienes no se manejen con el concepto, lo voy a resumir mucho, es algo que tú puedes sacar para validar una idea. ¿Sí? Algo que tú puedes hacer para saber si la gente me compraría mi nueva idea de producto. Hoy que estamos en la era de las startups. Y las startups funcionan, nacen y evolucionan en base a MVPs. ¿Sí? ¿A qué hago yo para validar una idea? Y las startups hacen algo que se llama pivotar, que es esta idea no funciona, me muevo hasta que encuentro un nicho que es el que funciona, que es el que hace que estas empresas luego exploten en inversión y luego sean millonarios. Y aparte de los MVPs hay otro concepto que es el de Internet, que es Internet es algo que consumimos más que cualquier, o sea, mucho en nuestros productos. Y las plataformas basadas en Internet hoy gestionan o llevan mucho de lo que hoy vemos como productos digitales. No por nada empresas como Google sacaron un computador que esencialmente solo se conecta a Internet. No tiene casi nada internamente. Y esto es porque Internet hoy sustenta formas de hacer casi todo. Ya no tienes que tener muchas cosas instaladas. Entonces en Internet, los CMS, que es un sistema de control de contenidos, de gestión de contenidos, que por ahí vimos una charla que también la pueden ver grabada en el bloque de la mañana de WordPress, de cómo hacer su sitio en WordPress, son muy utilizadas para hacer pilotos y no solamente en empresas grandes, sino solamente, perdón, no solamente en startups, empresas pequeñas, sino también en empresas muy grandes. Ellos también se pueden ahorrar mucho en costos, de hecho hay muchas cosas que pueden salir mucho más costosas si no hacen MVPs. Entonces, es una forma muy buena y muy efectiva de validar. Hay muchos productos que yo conozco que quedaron incluso ahí, porque no vale la pena invertirle más o porque es una forma rápida de validar y luego ya empiezan a montar toda su infraestructura. Y las librerías, jQuery fue muy amado y ahora es muy odiado también porque, sobre todo en términos de calidad de código, es una herramienta que es una librería, pero la verdad es que movilizó Internet de una forma increíble en su tiempo, sobre todo en su tiempo de auge. Hoy todavía existe. Y hay un montón de librerías también que nos ayudan también a rápidamente hacer pruebas y hacer cosas que antes no eran tan fáciles de hacer. Bootstrap, por ejemplo, hace una interfaz gráfica y te la hace responsiva para que tú puedas verlo en tu teléfono o en el computador y se vea bien. Y tú no tengas que esforzarte volviendo a los lenguajes más básicos, por ejemplo, para hacerlo.
sino que utilizas este tipo de herramientas. Estas herramientas, algunos eran chinos, otros no, pero estas herramientas nos ayudan hoy a construir las ideas de productos y algunos productos que persisten en el tiempo en Internet y son software libre las más importantes también que hay en el mercado. Y su éxito en gran parte se debe a eso, a ser software libre. Ahora, el ecosistema del software libre, como hemos ido viendo, es complejo. Es inherentemente complejo. Es decir, cuando yo les muestro las herramientas y les digo, mira, acá puse un poquito en gris algunas de las herramientas que a lo mejor tienen matices, es porque nada es blanco y negro. No es software libre y ya. Empresas como Mozilla, organizaciones como Mozilla, que son sin ánimo de lucro, que tienen productos basados en software libre, tienen protegida su marca, por ejemplo. Y su marca la protegen porque, sobre todo porque tú con la marca de una empresa puedes hacer mucho daño también. No es tanto por justificarlo, sino por explicar que hay escenarios. El software libre nunca se concibió para ser gratuito. El software libre se trata de co-crear y de ser éticos con lo que creamos y de hacerlo juntos, de evolucionar juntos, de crecer juntos. Pero para crecer también tenemos que hacer negocios. Y aquí es donde se explica que toda esta red esté conectada a la transformación digital. Y es que la transformación digital es el proceso de las empresas, muchas de ellas grandes, para ser exitosas y ganar dinero. Y están sustentadas en software libre. Entonces el mundo es complejo, también hay muchas comunidades, hay muchos entornos. Entonces nunca es blanco y negro, y creo que el software libre ha venido a dar un aporte sustancial a esa forma en la que trabajamos. Es crucial, como dije antes, es crítico. No existe un proceso de transformación sin eso. Pero no es blanco y negro, que es un poco lo que persigue Richard Stallman, que es el fundador del movimiento y que es un poco complejo de gestionar. Ahora, el software libre también existe de otra forma en las transformaciones digitales y de una forma un poco más sutil y compleja. Y es siendo un referente cultural. Algunos no lo ven todavía de esta manera y por eso yo me animé a dar esta charla. Quiero como evidenciar cómo el software libre se vuelve un referente cultural en los procesos de transformación digital. Hay algunos aspectos que son críticos en un proceso de transformación digital, que son, por ejemplo, Agile, agilidad, metodologías ágiles, movimiento ágil. De pronto algunos lo habrán escuchado. Está muy sustentado en nuevas formas de trabajar, trabajo colaborativo, generación de resultados, medición de resultados y orientación al cliente. Está DevOps, de los que ya hablamos un poco antes cuando vimos el ciclo de vida, que entra en gran parte en todos los procesos necesarios para que los productos y las ideas surjan. Y está la innovación como tal, que cosas como el MVP que vimos están totalmente ligadas a eso, la generación de nuevos productos, de cada 100 ideas, una realmente es exitosa. Entonces, estos son elementos críticos de la transformación. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan trabajar de manera distinta e involucrar a las personas para que sean exitosas, necesitan mejorar sus procesos y generar automatización en los procesos que lo permitan y necesitan crear nuevos productos y nuevas soluciones para sobrevivir. La transformación digital también existe para que las empresas puedan sobrevivir. Que no llegue a una empresa pequeña que tiene todo el potencial. ¿Por qué? Porque son ágiles, optimizadas en procesos e innovadoras por defecto, de eliminarlas y borrarlas del mercado. Pero estos tres elementos, que los mencioné de forma un poco más operativa, también están vinculados ante todo a una mentalidad. Y esa mentalidad, esa forma de pensar de las personas en estos ámbitos, determina una cultura de una empresa. Y esa cultura se refleja o es tangible en la forma en la que esa empresa hace las cosas. Automatiza, cómo trabaja, colabora, tiene espacio para lanzar ideas, experimenta, castiga o no castiga el fallo. Hay muchas consideraciones dentro de estos procesos. Mejora o no mejora, escucha a las personas o no, dictatorial no, es donde hay una persona que determina todo y lo sabe todo, o entre todos se cruza el conocimiento y el aprendizaje. Esto determina al final y se ve reflejado en la forma en la que hacen las cosas. Y hoy por hoy es crucial para que esto exista y estos elementos son fundamentales en cualquier transformación digital actual. Ahora, parte de ese cambio implica algunas de las cosas que vemos expresadas en lo que el software libre es. El software libre dice la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Estamos hablando de uso.
Cuando hablamos del uso, en gran parte, en los entornos que se generan en las empresas y en la cultura de las empresas, tiene que permitir a las personas acceder, sobre todo. ¿Sí? Acceder a todo en lo que estamos trabajando, aunque no parezca, hay ciertas políticas de cierre, de no abrirnos a, o sea, de cerrar nuestro propio trabajo, de trabajar en silos y no permitir a todos conocer lo que estamos trabajando. Yo sé que esto es extrapolado, pero es una forma de extrapolar comportamientos que justamente yo veo reflejados en el software libre. Cuando tú dices la libertad de usar el programa con cualquier propósito, luego vas a la comunidad y en la comunidad no solamente ves así lo usan con cualquier propósito, ves una red de apoyo, ves gente que comparte, ves una actitud, un comportamiento más allá del técnico como tal, que es usarlo como tal. Y esos comportamientos que se han ido desarrollando a partir de esto en las comunidades son los comportamientos que hoy tienen que desarrollar las empresas en sus procesos de transformación. Luego está el estudio, el software libre habla de la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades. Y, y esto tiene que ver mucho con el estudio también, con entender cómo funciona y con la adaptación continua de lo que hacemos, de que no hay una solución para todo y de que no hay una forma de hacerlo para todo. Ya casi terminamos. Entonces, el estudiar y adaptar y entender cómo funciona y mejorarlo continuo e irlo evolucionando es algo propio del software libre y es algo propio de las transformaciones digitales actuales. Es una necesidad. Luego tenemos distribución y colaboración, la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. El factor crucial aquí nuevamente lo extrapolamos a comportamientos, que si ustedes ven la comunidad del software libre, y de hecho ven a su pionero, su impulsor, tiene sobre todo fines comportamentales. Es una de las razones por las que el software libre y el open source generaron una separación, porque aquí había mucho pragmatismo y aquí había mucho idealismo, y al final son muchos elementos relacionados al hacer y a las personas. Pragmatismo e idealismo, ambos están relacionados con cómo trabajamos juntos. Y esta libertad ha llevado justamente a que las cosas se compartan, a que hagamos las cosas visibles. Si yo les comparto en lo concreto en las organizaciones en las que trabajo, hasta hace poco, muchas de ellas ni siquiera cuál era su estrategia o su visión de futuro la compartían con los trabajadores. Hoy eso es fundamental. Incluirlos para que ellos se queden es fundamental. Las personas, las mejores, van buscando también formas de mejorar, tienen otra actitud ahora. Y es necesario que se genere esta dinámica de distribución y colaboración. Y por último, la mejora que yo podría decir es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de forma de que toda la comunidad se beneficie. Si lo extrapolamos a la mejora, la mejora continua es uno de los más directos que comparten el software libre con las comunidades. Y es que la obsolescencia aparece cuando no hay esta mejora continua. Programas como yo les contaba, MySQL, que luego se cambió la licencia y luego pues tomaron una copia, hicieron algo distinto y lo bifurcan y hacen nuevas formas de hacerlo o de evolucionar lo que venía siendo otro, permite evolucionar. Y en los comportamientos de las personas ir midiendo qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no, qué podríamos ajustar, es crucial del proceso de transformación digital también. Quizás para algunos sea cercano, para otros no. Profesionalmente les hago mucho la recomendación de que analicen estos comportamientos, no los toquen a la ligera, porque esto va a llegar de la empresa más grande a la empresa más pequeña y va a llegar a las organizaciones estatales incluso en el muy corto plazo. Ya hay países y gobiernos que están empezando a impulsar esto de forma interna, esta transformación digital que tiene un cambio cultural interno y que está hoy muy apalancado en el software libre. Ahora, estos paradigmas, el de la transformación digital y el del software libre, son paradigmas que conectan negocios, que conectan comunidades y que conectan personas. Y ni siquiera es que podríamos decir las transformaciones digitales de negocios, no, están vinculados a las comunidades y a las personas. Y, por ejemplo, el software libre está tan atado a todas las personas, casi gran parte del software libre depende de las contribuciones personales que se hacen, y eso requiere una voluntad y una actitud particular, y luego se sustentan en comunidades que trabajan juntas para solucionar los problemas. Muchos software libre de hoy permanecen y pertenecen todavía a las comunidades exclusivamente, pero muchos otros están vinculados a los negocios y, como les dije, el software libre no nació para ser gratuito, sino para ser ético en gran parte, para permitirnos evolucionar. Y hay, para esto, gran parte de que esto funcione está basado en los negocios. Y hay hoy muchos negocios que se basan en esto.
que se apoyan y sustentan del software libre. Algunos lo hacen su modelo de negocio, están empresas como Red Hat, como Canonical, que hace Ubuntu, Red Hat con servidores fundamentalmente, que ya vimos un poco de ellos. Hay que lo hicieron su core de negocio, pero hay otras que no su core de negocio, pero que dependen de él, que tienen toda esta infraestructura que les conté, que tienen todas estas herramientas y las necesitan para trabajar sobre sus productos actuales, y que si no lo hacen, va a llegar una startup que ya es ágil, que ya es rápida, que ya es creativa, innovadora, experimental, y va a competir con ellos y los va a bajar. Como empresas como Netflix hicieron que cayeran empresas como Blockbuster, disrumpiendo esos mercados. Y a todos va a llegar. Hay experimentos muy interesantes y negocios muy interesantes surgiendo, que seguramente ustedes mismos podrán plantear más que yo. Esto es una red. Negocios, comunidades y personas están interconectadas en el software libre y en las transformaciones digitales en este momento. Entonces la pregunta es, ¿las transformaciones digitales necesitan del software libre? Lo que yo quiero hacer es dejar que ustedes se respondan esa pregunta después de lo que venimos conversando. Incluso diría que no voy a decir mi opinión, pero creo que la he dejado bastante explícita con toda la conversación. Las transformaciones digitales necesitan del software libre. Muchísimas gracias a las personas que me escucharon en vivo en este momento o que me van a escuchar en el futuro en la sesión grabada. Si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer, les agradezco mucho por haber participado en esta sesión, en este frisol. Pueden escribirme si lo desean. Mi correo personal lo tienen ahí presente, es dailyode@gmail.com, mi sitio web dailyode.com, el sitio de la empresa en la que estoy trabajando hoy y en la que estamos trabajando en gran parte de estas cosas es inspiritlatam.com. En redes me pueden encontrar prácticamente en todas, como les dije iniciando, como Dailyode, Facebook, Instagram, LinkedIn, cada una con un foco distinto. Y tienen ahí algunas de las referencias que usé gráficamente para este espacio. Muchas gracias.